Y nada, justamente ha dado pie a la siguiente charla hablando de los podcasts y es el turno de Eduardo Pajares, es la mitad de un dúo que forman Arte Compacto, uno de los podcasters más conocidos en el mundo de las humanidades, y justamente esto nos habla hoy, el podcast como herramienta de divulgación, errores y aciertos. Gracias, Bernardo. Gracias a la Academia Joven de España, a la UNED y al profesor Borja Franco por esta invitación. Lo ha dicho, yo soy Bernardo Pajares. Por contaros un poco mi formación y a qué me dedico, además de tener Arte Compacto, resumo así rápido y voy a la presentación. Yo hice imagen y sonido cuando acabé el instituto. Quería ser periodista, pero yo soy de una aldea pequeña de Galicia, lo que estaba más cerca era Santiago, donde se impartía periodismo, y la nota de corte era muy alta cuando yo estudié, hace muchos años ya. Y no me planteaba en ningún momento tampoco la posibilidad. Mis padres tampoco podían pagarme un viaje a otra ciudad más lejana para estudiar, así que hice imagen y sonido y fenomenal. Estudié producción audiovisual y ya más tarde, cuando me vine a Madrid, hice filología inglesa y un máster de radio en la Universidad Complutense. Y ahora estoy matriculado en Historia del Arte en la UNED y voy ahí poco a poco, al ritmo que puedo. He colaborado en medios de comunicación como Radio Nacional, donde estamos empezando ahora la tercera temporada de un programa semanal de cultura diversa que se llama Arte Compacto en Radio 5, también en Onda Cero. He hecho el podcast oficial de la serie de HBO Patria, en el que hacíamos un detrás de las escenas con el creador de la serie, con Aitor Gabilondo, y entrevistamos en cada episodio a una persona o a dos personas del reparto. Fue una experiencia en la que aprendí mucho, en plena pandemia además. También he colaborado en varios podcasts de cine, como losextras.es o Quinótico, y desde que tengo memoria he escuchado la radio musical, radio nocturna, magazines de fin de semana, en la radio gallega, Radio Nacional, la SER, Onda Cero, escucho de todo. Y ya como estudiante universitario empecé a escuchar podcast en un momento en el que había muy poquitos, en 2011, 12, 13, y en una etapa en la que trabajaba como vigilante de salas en el Museo del Prado, donde estuve varios años trabajando en salas, me apetecía escuchar podcast sobre las obras del museo. Me apetecía que me contasen, como soy del lenguaje sonoro, me apetecía que me contasen historias sobre las obras de arte que había expuestas en el Prado, sobre el propio Museo del Prado, y no había nada. Había alguna audioguía, de repente colgada en una web, que podías darle al play y escucharla, pero era una cosa robótica, como sabéis que son muchas audioguías y siguen siendo, por desgracia, todavía. Entonces dije, bueno, pues como no hay nada y a mí me encanta la radio, me encantan los podcasts, pues voy a hacer uno yo. Entonces así empezó Arte Compacto en 2013, me lancé a publicar unas píldoras muy cortitas de 4 minutos sobre historia del arte. A veces hablaba del Prado porque era en lo que yo trabajaba, lo que tenía más cerca, pero hablaba de todo lo que me interesaba, ¿no? De repente iba a una exposición y decía, pues voy a contarlo en 4 minutos. Y así pues hasta hoy. Solo que ahora en Arte Compacto está también Juan Rasanz, que es compañero del Prado y que es también mi pareja. Desde 2020 tengo la fortuna de formar parte del equipo de redes sociales del Museo del Prado, pero hoy no vengo a hablar del Prado aquí, eso lo hará muy bien en esta misma mesa Javier Sainz de los Terreros, que es mi compañero. Vengo a hablar del podcast como herramienta de divulgación en esta época en la que es habitual escuchar que todo el mundo tiene un podcast, que das una patada y salen 8 podcasts, que hay podcasts de todos los temas. Bueno, ahora es verdad. Para hacerlo un poco dinámico, he preparado una lista de errores y aciertos que he ido aprendiendo con el tiempo, que me ha ido enseñando la experiencia como oyente y como creador de podcast también. Voy a ir error-aciertos, van a ser 8. No pondré ejemplos de los errores, porque cada uno ya tendrá en su mente lo que asocie, ¿no?, a cada error o no. Pero no quiero tampoco ensañarme con nadie, porque lo que para mí está mal, igual para otro está bien. Pero sí que pondré ejemplos de algunos de los aciertos para mí. Primer error. Para mí, adrede o sin querer, no presentarnos. Hacer un podcast en el que no te presentas, no dices quién eres, no dices a qué te dedicas, en el que escuchas una voz como oyente y no sabes quién te está hablando, ni desde qué punto de vista, ¿no? Esto pasa a veces. Hola, estamos en el museo tal y vamos a entrevistar a la persona que ha coordinado esta exposición. Y de repente escuchas a la persona que ha coordinado a tal... quien sea, ¿no? Pero no te están contando quién te habla. Y así en cada episodio. Creo que como oyente no conectas, no sabes quién te habla y no conectas con ese tono, con esa institución, ¿no? Esto pasa con museos que se están lanzando tímidamente al mundo del podcast, se me ocurre. Acierto, cuando haces un podcast, crear un personaje para el podcast, enfatizando los rasgos que nos interesen enfatizar, ¿no? Con una fórmula de
saludo, por ejemplo, es más serio, más divertido, una broma recurrente. O sea, eres tú el que habla en el podcast, pero a la vez eres un personaje que está hablando al micrófono para un oyente que vas a hablar todas las semanas o cada 15 días. Creo que lo hacen muy bien, por ejemplo, Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras en Saldremos Mejores de Podium Podcast. Inés Hernán, por ejemplo, dice todo el rato, efectivamente, aunque no venga al caso para nada, ya dice, efectivamente, lo que sea, lo mete ahí, es un rasgo de su personaje en el podcast y ella como comunicadora, ¿no? Si hay dos voces femeninas, como en este caso, o masculinas, que también puede pasar, como nos pasa a nosotros en Arte Compacto, creo que es especialmente importante diferenciarse. A mí me suelen decir que yo soy en Arte Compacto la mitad pues, más reposada, más cabal o más sensata, y Juanra de repente es más disparatado, hace bromas más bestias, yo qué sé. Cuando no te ven, es importante que diferencies tu voz, ¿no? Que diferencies tu personaje, tu tono. No hay imagen. En el podcast Six Minute English, que es un clásico de la BBC, siempre hay una conversación de 6 minutos entre dos personas sobre un tema en inglés, dos personas que van cambiando según pasan los episodios. Pueden ser un chico y una chica, dos chicas, dos chicos. Bueno, siempre se presentan, siempre dicen hola, hola soy Neil, hola soy Jessica, y luego ya desarrollan pues una conversación sobre temas, por ejemplo, la historia detrás de nuestros nombres, los beneficios de no hacer nada, cómo la cultura afecta a la tristeza. Bueno, pues siempre es presentación, luego la conversación entre ellos y al final hacen un repaso que luego contaré. Segundo error, hacer un podcast solamente porque nos parece que está de moda o porque todo el mundo tiene uno, pero no tener un objetivo marcado. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para quién? Es necesario partir de un formato, de una estructura de episodio, que es ese paquete que tú vas a ofrecer y que vas a publicar. Que tú lo tengas claro, aunque luego al escucharlo el oyente medio no lo detecte, no sepa que hay ahí eso detrás, ¿no? Que hay ese trabajo detrás de estructura, de saludo, conversación, repaso de vocabulario, lo que sea. La estructura que sea, ¿no? Como decía Laura en las tuicherías, hay una estructura, lo tienen ellos marcado que siempre se va a repetir. Un error común es ofrecer un contenido poco interesante, desorganizado, de los miles de podcasts que hay. No tener un enfoque claro o una estructura en el contenido. Como decía, los oyentes pueden perder el interés muy rápido si el programa carece de una narrativa coherente. Hoy cualquiera puede tener un podcast con los teléfonos y los servicios gratuitos que ofrece Anchor, que es un servicio que está completamente fusionado con Spotify. Es tan fácil como darle a un botón para grabar y luego a otro botón para publicar. Pero tener un podcast es como tener un podcast es como tener un blog hace 15 años. Es fácil que exista, pero es igual de fácil que se pierda en el océano de podcast que hay en Internet, que ese contenido se pierda y que nadie lo escucha. Antes hablábamos con Yolanda de vídeos interesantísimos de la UNED de 1 minuto que están publicados, pero que los reproduce muy poca gente, aunque están en Google. Si los buscas los vas a encontrar, pero no consigues que eso llegue a la gente, que se fidelice, que la gente escuche uno o vea un vídeo y quiera ver todos los demás, ¿no? Cualquiera puede tener un podcast, pero conviene darle una pensada para llegar al público, para que ese contenido tenga una cierta calidad, merezca la pena invertir tiempo escuchándolo, y para eso los números van a ser tus aliados. Es muy raro ver que un creador de podcast o una plataforma publique sus datos de escuchas, pero tú, que eres la persona dueña del contenido del podcast, sí que lo vas a ver. Tú vas a saber perfectamente cuándo los oyentes escuchan todo el episodio, cuándo se quedan a la mitad, dónde están, qué edades tienen, desde dónde te escuchan, si llegan al final o reproducen 1 minuto y lo paran. Si un episodio de repente lo peta y tiene 15.000 escuchas o 50.000 y otro se queda en 500. Así que vas a saber qué has hecho diferente en ese, si es el tema, qué ha pasado, ¿no? Puedes analizar cuando tienes todos esos datos. Un acierto, tener un objetivo, un formato y una estructura evidente. Por ejemplo, el podcast Esta no te la sabes de Spotify Studios, que tienen como temas: ¿sabías que el huevo fue antes de la gallina? ¿Sabías que en Singapur está prohibido comer chicle? ¿Sabías que la vitrocerámica se inventó gracias a los telescopios? Estos son títulos de episodios. Y la bio, el resumen del podcast es: este podcast te cuenta cosas que no sabías a la hora de desayunar para que puedas contarlas a la hora de comer. Una ventana a la historia, la ciencia, la cultura, la geografía o la psicología en 5 minutos. Está claro, ¿no? Un episodio nuevo cada día de lunes a viernes. Es un poco lo mismo que decíamos de 6 Minute English. Está súper claro lo que te ofrecen, son 5 minutos, un tema curioso para que escuches por la mañana y lo comentes a mediodía. Ya está, para que te hagas como el que sabes un montón de curiosidades y animes la conversación. Pues esa es la idea.
En 6 Minute English, después del saludo y de cada conversación temática, siempre terminan la cápsula de 6 minutos eligiendo 3 o 4 palabras del vocabulario que han salido en ese episodio y te dicen, esta palabra es esto, esta expresión es esto y esta es esto, como una lista de vocabulario de toda la vida que te repasan al final. Objetivo, formato, estructura. Otro caso de éxito es Arsénico Caviar, de Podium. 2 periodistas, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso, que eligen un tema en cada episodio y ya el título nos está diciendo algo, ¿no? Arsénico y caviar. Algo tóxico y algo delicioso. Arsénico Caviar, gira en torno a los sentimientos que mueven nuestras vidas. Dicen el odio, la antipatía y el resentimiento. Creemos que el odio une y define más que el amor. Y si el amor puede mover montañas, nosotros queremos dinamitarlas. Los títulos de los episodios: contra lo cookie, contra la cultura pop, contra las oficinas, contra la nostalgia, contra los triunfadores, contra estar bien. ¿Quién no quiere estar bien? Bueno, evidentemente todos queremos estar bien, pero ellos te ponen ese título y te van a dar motivos para creer que estar bien no te aporta nada, ¿no? Es mucho mejor estar mal, es mucho mejor llorar. La cultura pop, una basura. La cultura pop es lo peor. La nostalgia, que todo el rato nos están vendiendo nostalgia y todos picamos en ella. Bueno, pues ¿por qué hay que estar en contra de la nostalgia? Igual, tanto el objetivo como la estructura, como el formato, están súper claros, se repiten en cada episodio y ellos además tienen muchísima química entre ellos, ¿no? Hay un guión, por supuesto, pero tú no notas el guión, no notas la estructura. Tercer error: hacer radio en un podcast. No hablo, por supuesto, de engolar la voz, que eso ya sería hacer radio antigua. Hablo de decir el día y la hora, por ejemplo, a la que estás grabando. A la persona que te escucha eso no le importa. Si lo haces, estás rompiendo la cuarta pared. Puedes incluso estar echando al oyente si le dices: estamos grabando este podcast un jueves por la tarde y tú lo vas a escuchar el viernes por la mañana. Y tú estás escuchando eso al mes siguiente. Y dices: ¿a mí qué me aporta que esta persona me esté diciendo que esto se graba el jueves por la tarde y yo lo escucho el viernes por la mañana? No, perdona, lo escucho cuando yo abro Spotify y le doy al play. Entonces, para mí eso es un error. Lo escucharé cuando quiera. El tiempo del podcast es un tiempo amplio que abarca desde el momento impreciso en el que estás grabando, salvo que quieras remarcar que ese episodio se publica por una efeméride, hasta que el oyente lo escucha. Es verdad que puede tener sentido celebrar una efeméride de los 100 años del nacimiento de no sé quién, de la bomba de Hiroshima, lo que sea. Pues entonces lo dices, pero no es solo grabo este día. Un acierto: llevar al podcast la riqueza del lenguaje radiofónico. El ritmo, la modulación, los énfasis, la sonrisa radiofónica. Yo recomiendo siempre leer y escuchar a la filóloga y experta en lingüística hispánica Estrella Montolío. Es colaboradora desde hace años en medios de comunicación como Radio Nacional. Ha escrito libros como Cosas que pasan cuando conversamos o Tomar la palabra. Estrella Montolío siempre. Al escribir, porque un podcast suele tener un guión, una estructura como mínimo, conviene hacerlo con un léxico sencillo, usando estructuras sencillas. Sujeto, verbo, predicado. Es la estructura que predomina cuando hablamos, cuando conversamos. Escribimos pensando en hablar para un podcast, no en que nos van a leer. Vamos a hablar nosotros, lo vamos a leer, pero no se tiene que notar que leemos. Es un texto para locutar. Entonces, para que puedas respirar, la duración máxima que se recomienda es 1 línea y media. Conviene evitar 1 línea y media entre frases, una frase de 1 línea y media. Conviene evitar subordinadas dentro de subordinadas, que de repente estás leyendo y dices: ¿dónde estoy? O sea, me he perdido ya en lo que había escrito. No puedes ni leerlo. Decía Séneca que el lenguaje de la verdad debe ser simple y no tener artificios. Hay que evitar palabras complejas, salvo que quieras usar esas palabras complejas como el tema del podcast, para explicar lo que significan y hacerlas protagonistas. Si queremos, por ejemplo, explicar, hablando de arte, ¿no? Técnicas, la técnica del estrapo, que es el paso de una pintura mural al lienzo, tenemos que decirlo y además decirlo muchas veces. El estrapo es esto, para que la persona que nos escucha se quede con que estamos hablando del estrapo y qué es el estrapo. Traducir si es necesario, si hablamos del latín o el idioma que sea, no dar por hecho que todo el mundo conoce esa expresión en latín, porque no la van a conocer. A lo mejor la conoce uno, pero no le va a venir mal que la recuerdes. También evitar siglas que nosotros conocemos, pero que igual la gente no. Por ejemplo, si hablamos de museos, el MNCARS. ¿Qué es el MNCARS? Lo sabemos quienes trabajamos en museos, pero tienes que decir el Museo Reina Sofía. Si quieres luego decir que por sus siglas es el MNCARS, dilo, pero evitamos las siglas que en el lenguaje escrito sí se usan. O la RABASF. ¿Qué es la RABASF? La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Bueno, pues decimos la Real Academia o San Fernando, pero la RABASF no aporta mucho en un podcast, la gente se va a perder. No conviene esto. ¿Qué viene bien? Lenguaje radiofónico de nuevo: crear imágenes mentales en el oyente. Por ejemplo, crear un espacio en el que estamos o en el que queremos fingir que estamos. Por ejemplo,
Podemos contar que tenemos libros cerca, que tenemos plantas, que estamos en un laboratorio, que es un lugar oscuro. Por ejemplo, a nosotros en Arte Compacto nos pasó que un episodio lo grabamos en un armario. Estábamos hablando de una escultura del grupo de San Ildefonso y como estábamos grabando en una casa en la que había mucho eco, había un vestidor que era el lugar más apropiado porque tenía pues, ropa cerca y eso pues sabéis que acolcha el sonido, recoge las voces y de esa manera suena como muy bien, ¿no? Siempre conviene si grabas tener cojines cerca o tejidos. Nos metimos en el vestidor y en el podcast, en ese episodio, lo dijimos. Estas 4 personas que estábamos aquí, pues éramos Juan Rayo y otros 2 chicos, estamos en un armario. Pues hay muchos oyentes que nos recuerdan ese episodio no por el título, sino por el episodio del armario. Creas una imagen mental y a quien le da al play dices al principio lo del armario y ya te van a imaginar todo el tiempo en un armario. Si es un laboratorio, pues un laboratorio. La mente es muy poderosa. Hace poco escuchaba el podcast de la web musical Genesis Pop que se llama Revelación Otimo, que es muy recomendable, Revelación Otimo, y dedicaron un episodio a Alaska y a gente de ese círculo, ¿no? De los inicios de Alaska, a Ana Curra, a Carlos Berlanga, a Nacho Canut, y hablaban de la funcionaria asesina. Y pensé, qué canciones tan visuales, ¿no? Estás escuchando Soy la funcionaria asesina, buscada por la policía, ya he degollado a más de 100 y ves perfectamente a esa funcionaria aburrida de la rutina que por la noche con sus perlas les amarra y hace lo que tiene que hacer. Otro ejemplo, Rey del Glam, con tu tacón de aguja, los ojos pintados, 2 kilos de rímel, muy negros los labios, hombreras gigantescas, glitter en el pelo, esmalte de uñas negro, leopardo, cuero. Perfectamente estás viendo a esa persona ajena a las modas para la que no pasa el tiempo. Pues el lenguaje radiofónico es muy útil para, si lo usamos bien, para generar esas imágenes. El cuarto error, dar por hecho que el oyente sabe lo que vamos a contar o sabe de lo que vamos a hablar. No tiene por qué. Aunque hayamos hablado de ello tangencialmente, da igual. Cada episodio es diferente y no hay que dar por hecho que han escuchado todos, porque hay gente que le va a dar al play al que encuentra en Spotify o en Google. Es un lienzo en blanco. Si hablamos de Goya, incluso si a mitad de las personas que nos escuchan ya saben que nació en Fuendetodos, que pintó las majas, tal, conviene poner unas notas y dar unas pautas de Goya hizo esto, Goya hizo lo otro. No hay una imagen que vista a Goya cuando lo mencionamos, si hay, porque no hay vídeo, es audio solamente. Mucha gente no caerá en que es el autor de las majas, así que conviene no hincharnos de datos, no dar muchísimas fechas, pero sí poner una imagen, ¿no? Por ejemplo, si un cuadro se vendió en una subasta por 1.337.000 euros, ¿qué? Casi 1,5 millones, ya está, va a ser mucho más fácil, ¿no? Es redondear, es hacer las cosas muy claras, fáciles. Y si hablamos de películas o festivales, ahora que está reciente el de San Sebastián, pues quería contaros que como oyente también de podcast y como persona que ha trabajado en podcast de cine, a menudo me he sentido dentro del podcast y perdido porque si hay gente que sabe mucho sobre pelis, sobre directores, pasan rapidísimo por las películas de los directores, ¿no? Sin mencionar el nombre casi. La última de Wes Anderson, y porque Amenábar ha hecho esto, y la de repente la de, yo qué sé, la de Almodóvar, el corto de Almodóvar, pero qué corto. A ver, por favor, un poco de orden. Vamos a dar los títulos, vamos a decir de qué película estamos hablando y no hacer que todo parezca como una cadena de yo sé mucho, tú le das al play, pero aunque seas muy cinéfilo te vas a perder, porque me ha pasado a mí estando dentro del podcast y a veces he tenido que dar codazos para poder poner orden y aclarar un poco la información, porque si yo me perdía dentro, pensaba en el oyente y decía, madre mía, esto es infumable. Para mí un acierto es usar a nuestro favor la complicidad del oyente que ya nos conoce. Por ejemplo, volviendo a Goya, si hemos hablado de Goya más veces y un día le dedicamos un episodio a los cartones para tapices, que fueron el primer encargo que le hizo Carlos IV cuando todavía era príncipe de Asturias, podemos decir, como ya sabéis, Goya retrató a Carlos IV, a su mujer, a María Luisa de Parma, a toda su familia, a muchos amigos, pero mucho antes de eso, antes de que fuesen reyes, pintó escenas campestres para decorar sus habitaciones como estas escenas de las que vamos a hablar hoy, de los cartones para tapices, ¿no? Usar esa complicidad que ya se ha generado en el podcast y usar también el gag recurrente, ¿no? De lo que sabes que le gusta a la gente, pues lo recuperas. Quinto error, hablarles a los oyentes como si fuesen tontos. Que no estoy diciendo que esto se haga a propósito. ¿Qué pasa? Que en algunos podcasts, sobre todo en los más institucionales, se quiere ser tan riguroso que cada frase está escrita exactamente como se va a decir, diálogos, entrevistas, y al leer el guión, los profesionales a veces, que no suelen ser profesionales de la comunicación, pues leen y queda como un tono pues muy leído, muy de cole paternalista, sobremodulado, que esto a veces también se ve en televisión, ¿no? Y esto pues no ayuda a que la gente fidelice, a que la gente se quede hasta el final, siente que le están leyendo un cuento como si fuese un niño pequeño.
Un acierto en el que queramos partir de un guión cerrado es darle vida a ese guión, a ese texto, trabajarlo, ensayarlo, hacer marcas si quieres con énfasis. Aquí meto aire, aquí un tono ascendente, aquí más volumen, aquí susurro. Y a la hora de grabar, olvidemos que ese papel es un papel, que es un guión, es un pentagrama y vamos a hacer música con ese pentagrama. No existe el papel ya. Voy terminando, ¿eh? Otro error es que un podcast dure demasiado, porque mantener la atención del oyente durante periodos largos puede ser difícil, puede resultar abrumador, sobre todo si buscas en Spotify y ves que este episodio dura 3 horas, dices, no voy a meterme aquí 3 horas, como ir al cine, ¿no? Y esta peli es muy larga, pues igual me voy a una de 90 minutos en vez de una de 160. Bueno, tanto los podcasts como cualquier otro contenido audiovisual lucha por esa franja de atención, que es lo más valioso que puedes tener y que puedes pasarlo viendo vídeos de gatitos en TikTok o viendo una serie, viendo un libro o escuchando un podcast. Entonces, es difícil si duras mucho que la gente llegue a tu podcast. Para mí el acierto es darle la duración que pide el tema. Pueden ser 5 minutos, como las píldoras de curiosidades que mencionaba al inicio, o puede ser una hora. Los gurús del podcasting hablan de entre 20, 25 y 45 minutos, que es lo que decía Laura, que duran sus podcasts de los viernes. Sin embargo, hay, por ejemplo, Caso de Éxito Todopoderosos, que hablan de libros, series y cómics, con Arturo González Campos, Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado, en el que publican episodios de 2 horas sobre Luis Buñuel, sobre Tarantino, Brian De Palma, Pixar o Ghibli, y algunos tienen segundas partes, o sea, son 2 horas más 2 horas, y tienen muchísimo éxito. La gente les ve en directo y tienen muchísimas descargas. Si te gusta, al final, como oyente, eliges cuándo y cómo lo escuchas, y lo que escuchas, pues, o sea, perdón, lo que te gusta te lo vas a acabar poniendo de cualquier manera. Vas a encontrar el tiempo, te lo vas a dividir como mejor te convenga. Séptimo error, este es corto, titular mal, poner títulos que no aporten nada, que no sean fieles al contenido, que sean incoherentes, de repente poner un número, de repente no ponerlo. Acierto, titular bien, titular de manera atractiva, con coherencia. Por ejemplo, Todopoderosos creo que tienen títulos muy divertidos, por ejemplo, Buñuel y la sartén por si acaso, Billy Wilder y la merienda cena, Estudio Ghibli y los Miguelitos de la Roda, Frank Miller y el Chiqui Park. Piensas, ¿qué relación hay entre estos dos elementos? ¿No? Es algo atractivo que te hace querer reproducirlo. Y vamos con el último error, que sería ser irregular en la frecuencia de publicación, publicar 3 episodios en 3 semanas, luego uno al mes siguiente, otro 2 meses después, un parón, 4 episodios nuevos de repente. Esto despista, hace que la gente no sepa cuándo se va a encontrar ese episodio nuevo y al final pues digan, ha desaparecido, ya está. Acierto, establecer un calendario regular de publicaciones. Uno a la semana, pues uno a la semana. Cada 2 semanas, cada 2 semanas. Puedes grabarlo en ese ritmo o puedes planificarlo, que es lo que conviene más. Si no vas pegado a la actualidad, grabas toda la temporada, lo editas, lo empaquetas, le pones una carátula que aporte algo también y luego los vas soltando en el tiempo que corresponde de manera regular. Pero como decía al inicio, todo esto es personal. Puede haber cosas que a mí me encanten, que me gusten mucho y que a vosotros os espanten. Todo es subjetivo, pero creo que hay unos parámetros de calidad en lo técnico, en el contenido también. Por supuesto, el rigor siempre, cuando hablas de ciencia, de cultura también, que a mí me parece que conviene cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Como ha dicho, la voz marca, ¿no? Tú eres, junto con Javier, las voces que por la mañana nos acompañan en los directos de Prado y eso tiene una identidad muy, muy grande, ¿no? Hay que presentarse y hacerse visible para el todo contado, que luego ya en el debate lo retomaremos.